El libro de los Salmos es un libro especial, particularmente porque es un libro que muestra las experiencias de los salmistas, de personas que conocían profundamente al Señor, que pueden expresar a través de sus cánticos, porque eran poesía lírica, es decir, poesía para ser cantada, inclusive en la adoración y la exaltación del Señor en los cultos públicos. No obstante, tienen un ingrediente íntimo y que tiene que ver con que no solo ellos conocían al Señor en forma teórica, sino también práctica y vivencial. Los salmistas nos enseñan que no se trata de un conocimiento meramente intelectual que hay que tener del Señor. Por supuesto, el conocimiento comienza por el intelecto, pero debe permear todas las áreas de la vida de la persona integralmente, de tal manera que también los sentimientos pueden plasmarse en alabanza y adoración al Señor como tenemos en los Salmos. De tal manera que nuestra voluntad sea sometida a la autoridad y a la voluntad de Dios para vivir conforme a sus preceptos. Los Salmos describen las profundas emociones que derivan de la relación de sus compositores con el único Dios verdadero. Recordemos que Israel estaba rodeado de naciones circunvecinas que no conocían al único Dios verdadero y que en consecuencia adoraban en su lugar a deidades que ellos mismos se habían creado en su propia imaginación. Pero los salmistas, estos 150 salmos que escribieron estos hombres inspirados por el Espíritu Santo, lo hicieron también plasmando en hechos a través de palabras y a través de poesía hebrea maravillosas verdades respecto al único Dios verdadero. Describen de una manera única, no existe ningún otro libro en la Biblia que describa tan clara y pertinentemente el carácter y la gloria de Dios, su naturaleza, sus atributos esenciales. En ocasiones estos hombres expresan el sentir del pueblo en general y en otras ocasiones las experiencias personales de sus compositores. Cada una de las cosas que dicen allí nos llevan a una reflexión y una meditación más profunda. Por eso este libro quizás es el más usado en los devocionales personales de los creyentes. En cada uno de ellos, en cada uno de los salmos se aprecia el profundo conocimiento que los salmistas tenían de Dios y de la condición del hombre. Siempre se ven al contraste con el carácter glorioso de Dios, ven su pecaminosidad, su necesidad profunda. Allí tenemos expresiones tan hermosas y al mismo tiempo duras como las que el mismo David escribe en el Salmo 51 respecto a su condición frente a Dios. Tenemos otros salmos que describen lo que iba a pasar posteriormente, pero que ya en ese tiempo era una realidad, que es la rebelión contra Dios y contra el trono de Dios en el Salmo 2, por ejemplo. Tenemos salmos tan especiales como el 27, que dice David: una cosa he deseado, esta he demandado al Señor, que esté yo en la casa de mi Dios todos los días de mi vida. Tenemos otros salmos como el Salmo 42, donde dice: como el siervo por las corrientes de las aguas, clama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Los salmistas no hablaban de teoría, no hablaban de teología para un grupo especial de personas, ¿cierto?, que podían entender estas cosas, sino que lo hacían dando su digamos en palabras, la expresión a sus sentimientos más profundos respecto de Dios. Conocían a Dios tan especialmente que podían mostrarlo a través de sus composiciones. Cada uno de estos salmos tiene como fin supremo la exaltación de la grandeza de Dios en su trato con su pueblo. Y el Salmo 66 es uno de ellos. El Salmo 65, el Salmo 66, el Salmo 67 nos hablan de eso. De la grandeza de Dios, de la belleza de Dios, de la perfección de Dios, de los atributos de Dios. Y aunque este salmo no tiene autor conocido, el Salmo 66 sabemos que el Espíritu Santo es su autor esencial. Tampoco tiene circunstancia histórica conocida que dio lugar a la composición, como ocurre en muchas otras partes donde la sobreinscripción que hay en los salmos al principio nos dice cuál fue la razón.
En este caso no hay razón, no hay motivo, pero sí, evidentemente, hay lo más importante, una razón de fondo, que es poder exaltar al Dios de los cielos. La profundidad de este salmo y la profundidad y realismo de este salmo brilla en forma sublime. Su llamado a todas las naciones a alabar al único Dios verdadero es notable. Aclamad a Dios con alegría. Toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Así comienza el salmo. Versículo 5, venid y ved las obras de Dios. Versículo 8, bendecid pueblos a nuestro Dios y hacedlo oír la voz de su alabanza. Versículo 16, venid, oíd todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma. Todas estas son expresiones que nos ayudan a poder enfocarnos en la persona correcta, que es la persona de nuestro Dios. Una de las características peculiares de este salmo es su transición del plural nosotros y nuestros al mí o mío, como dicen los versículos 1 al 12, por ejemplo, es plural. El salmista está dentro del pueblo y en nombre del pueblo dice que todos vengan y alaben al Dios verdadero, y los versículos 13 en adelante cambia a singular. Entraré en tu casa con holocausto, te pagaré mis votos, contaré lo que ha hecho a mi alma. Eso es lo que se puede percibir a través de una mirada general al Salmo. Más allá de las conjeturas que se han hecho para explicar este cambio, lo que realmente importa es que es una pieza de poesía lírica que describe el llamamiento a todas las naciones a alabar al glorioso nombre de Dios, debido a una gran liberación que hizo el Señor con su pueblo. Eso está de trasfondo. No dice cuál fue la situación específica, pero que es evidente que está celebrando la liberación de Dios a su pueblo. El Salmo comienza con la más amplia perspectiva sobre toda la tierra, convocada para resonar en gozosa alabanza, versículos 1 y 2. Termina, versículo 20, enfocado en un punto ardiente, en un punto central, en el clima de todo este Salmo, en un corazón inflamado por el pensamiento de que Dios no ha apartado de mí su misericordia. Y ahí está lo que subyace también a todo el Salmo. Estructuralmente el Salmo está dividido en 5 estrofas. Es notable el progreso en el pensamiento que siempre tiene como telón de fondo la extraordinaria bondad de Dios para con su pueblo. La primera estrofa, versículos 1 al 4, llama a todas las naciones a alabar a Dios por sus hechos gloriosos. La segunda estrofa, 5 al 7, avanza hacia la contemplación más cercana de las obras de Dios, porque habla de su pueblo en particular. Los versículos 1 al 4 es universal el llamamiento a todas las naciones. Versículos 5 al 7 es más singular porque trata de lo que Dios hizo por su pueblo. Mirando al pasado, liberación de Egipto y la posesión de la tierra prometida. Y su actuar presente también. La tercera estrofa, 8 al 12, se acerca más a la liberación particular que subyace el Salmo. ¿Por qué todos los pueblos deben ser llamados a alabar a Dios por ello? El salmista ha aprendido una lección importante. Que lo que Dios ha hecho por Israel debe ser también entonces un testimonio vivo para atraer a todas las naciones hacia el conocimiento de Dios. Y esto que Dios ha hecho está diseñado para enseñar al mundo lo que Dios es y cuán bendecido es habitar bajo sus alas. La cuarta estrofa, 13 al 15, constituye el comienzo de la expresión de la gratitud individual del salmista. Viste con un ropaje apropiado para un sistema de sacrificios, versículos 13 al 15, entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, versículo 15, holocaustos de animales engordados te ofreceré, con saumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Ahí está la expresión de la presentación de ofrendas, que era un típico ritual del Antiguo Testamento. De tal manera que el salmista se viste como con ropaje de sacerdote para presentar en alabanza y adoración esos sacrificios al Señor por su obra en su vida.
La siguiente estrofa es la liberación que Dios ha hecho, que debe evocar la alabanza de los hombres. Y finalmente, lo último va más allá de los sacrificios ceremoniales y da la expresión más pura a las emociones y resoluciones que deberían brotar en un alma devota en ocasión de la bondad de Dios. Y por eso es tan singular lo que dice: venid y oíd todos los que teméis a Dios, pero no dice vengan y vean las grandes obras que Dios ha hecho en la tierra, sino que dice y contaré lo que ha hecho en mi alma. Allí está hablando de su propia experiencia. Está hablando de lo que Dios ha hecho por su vida y cómo Él se ha regocijado en el hecho de que Dios se ha dignado en responder su oración. De tal manera que lo que vemos aquí en este salmo, en estos 20 versículos, es que el salmista se transforma en un predicador, que llama a todos los hombres de toda la tierra a alabar a Dios. Quiere reunirnos en un solo lugar y decir: miren, vean cuán grande es mi Dios. Noten las expresiones exhortativas del Salmo: aclamad a Dios con alegría, decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, venid y ved las obras de Dios, bendecid pueblos a nuestro Dios, venid, oíd todos los que teméis a Dios. ¿No da para poder imaginarse a Él puesto en un lugar alto, diciéndole a todo el mundo: vengan, yo quiero mostrarles al Dios verdadero. Yo quiero que ustedes no solo lo conozcan, sino lo amen, lo sirvan, lo sigan y honren su nombre y lo alaben por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Y hermanos, esa es la invitación que hacemos esta mañana. Esa es la invitación a quienes son creyentes y a quienes todavía no han llegado a los pies de Cristo. Vean y glorifiquen al Dios verdadero. A este Dios que se expresa y se revela a través de su palabra solamente. A este Dios que muestra su carácter glorioso, su naturaleza esencial y su maravillosa obra de bondad hacia personas que no merecíamos absolutamente nada bueno. Esto es lo que hacemos en realidad cuando subimos a un púlpito nosotros. No tiene que ver con nosotros, con quienes lo estamos expresando, tiene que ver con aquel al cual estamos apuntando. Nosotros nos subimos a un púlpito no para que ustedes sepan cuántas cosas sabemos, sino para que puedan quedar asombrados por el carácter glorioso de Dios. Porque de eso se trata. La iglesia gira en torno al Señor, la iglesia está centrada en el Señor, la iglesia está reunida para glorificar al Señor. Y cada domingo cuando nos reunimos decimos con el salmista: vengan y vean, vengan y glorifiquen, vengan y asómbrense frente al único Dios verdadero. No hablamos sobre otras cosas, no apuntamos a otra cosa, más que a la alabanza de Dios. 3 partes podemos ver aquí claramente y razones por las cuales el salmista llama a alabar al Señor. Primero, alaba a Dios por sus grandes obras. Alaba a Dios por sus grandes obras. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Dice que la alabanza debe ser sincera, de todo corazón. Dice que la alabanza debe ser gozosa, es decir, con alegría. Y dice que esa alabanza tiene como extensión toda la tierra, todo el mundo, todas las personas de diferentes partes del mundo. ¿Qué tenemos que decir en la alabanza? Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Cuán asombrosas son tus obras. Esta es una exclamación. Cuán grande y gloriosa son las obras de Dios. Dios se expresa a través de sus obras. Dios se describe a través de sus obras. Dios muestra su carácter perfecto, su naturaleza esencial por medio de sus obras perfectas. Cuán asombrosas son tus obras. Y si eso es lo primero, alabar a Dios por sus grandes obras. El salmista llama a toda la tierra a alabar a Dios por sus obras poderosas y majestuosas. Y al hacerlo, establece 3 cosas respecto a las obras de Dios que hacen evidente que proceden de Él, que se originan en Él y que por consiguiente son descriptivas de su carácter.
Primero, por la naturaleza de esas obras. Noten que es imposible que estas obras sean hechas por hombre alguno, por gobierno alguno, ni por ninguna corporación de tipo privada que tenga poder y medios para realizarlo, sino por el único Dios verdadero. De allí el asombro del salmista. De allí el hecho que quiere llamar a todos y que pongamos atención de quién proceden esas obras. Por eso, lo primero que apuntamos es la naturaleza de las obras de Dios. Versículo 3. Cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará, a ti cantarán a tu nombre. Venid y ven las obras de Dios. Vengan y vean las obras de Dios. Sean testigos de aquello. Temible en hecho sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Y miren lo que dice allí, la segunda cláusula del versículo 7. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Sus ojos ven, y en este sentido no solo tiene que ver con un asunto de ver, del punto de vista físico, como nosotros usamos la palabra, sino de conocimiento. De conocimiento. Estos rasgos de su gobierno que tiene sobre toda la tierra se expresan por su perfecto conocimiento. Sus ojos contemplan o atalayan sobre las naciones. Sus ojos vigilan a las naciones, también se puede traducir. Los planes de los enemigos de Dios y de su pueblo les son todos conocidos. No hay nada que escape a su conocimiento perfecto. Por eso sabemos que son obras de Dios. Por eso sabemos que se originan en Dios. Por eso sabemos que tienen la firma del único Dios verdadero. Nadie puede hacer esto. Nadie tiene un conocimiento perfecto de todas las cosas. Hoy día con la inteligencia artificial y todo este tipo de elementos e instrumentos que usamos nosotros, los teléfonos inteligentes como le llaman, se pueden anticipar algunas cosas, pero no se conocen todas las cosas. Y ni por más que avance la tecnología en este sentido, habrá jamás un ser que puede y que conoce absolutamente todas las cosas. Solamente Dios. Isaías 40 quizás es uno de los textos más hermosos respecto a esto, porque nos ayuda a poder ver que el conocimiento de Dios es incomparable. Isaías 40, 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Obviamente son todas preguntas retóricas que tienen una sola respuesta. Nadie en absoluto. ¿A quién le iba a pedir consejo el Señor? Al contrario, todos nosotros vamos a Él a pedir su consejo. Todos nosotros nos postramos delante de Él para pedirle: Señor, soy limitado en conocimiento y sabiduría. Señor, dame conocimiento y sabiduría. Pero aquí dice que Él ejerce su gobierno sobre todas las naciones porque sus ojos están sobre todas las naciones. Su vista está viendo todo lo que está pasando. Ve lo que ocurre con aquellos que levantan su puño contra el cielo. Ve lo que ocurre con aquellos que se rebelan en contra de sus principios. Ve lo que aquellos que están haciendo a través del elemento o la institución legislativa. Leyes aberrantes en contra de sus principios. Él conoce todo eso. Conoce perfectamente a quienes lo odian en su corazón. Conoce también perfectamente a quienes aparentemente lo aman, pero en realidad nunca lo amaron. Él conoce a todos los hombres, a todos los pueblos. No pueden ocultar nada. Él conoce también la situación de su pueblo en todas circunstancias y sabe cuando estamos pasando por dolores y aflicciones que no somos capaces de sobrellevar una carga muchas veces sobre nosotros. Él conoce eso, Él lo sabe. Tiene una visión clara y completa de todas las cosas. Su conocimiento es ilimitado y perfecto.
Solo el único Dios verdadero puede hacer aquello. ¿Cuántos dioses han creado los hombres a través de la historia de la humanidad? ¿Cuántas figuras divinas se han creado en su mente? Obviamente ninguna de ellas tiene ese conocimiento perfecto. Por eso entonces Dios es digno de ser alabado. La naturaleza de sus obras también se expresan por el conocimiento o por el sometimiento, que de sus enemigos. Se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adorará. Se someterán a ti tus enemigos. Y ese sometimiento es interesante porque la palabra hebrea que se utiliza aquí no es un sometimiento de buena gana. No es el sometimiento que nosotros hacemos cuando vamos a los pies del Señor y le decimos, Señor, hemos pecado contra ti, perdónanos, y el Señor nos levanta y nos restaura. No es ese sometimiento gozoso, sino que es un sometimiento por la fuerza, fingido. Pero lo que está diciendo aquí es que a pesar de eso, sus enemigos se tendrán que someter de todas maneras. Los rebeldes no serán enaltecidos. Aún el más poderoso de los hombres no podrá sublevarse contra el poder y la autoridad de Dios y prevalecer. Nosotros vemos como los hombres son como niños. Se enorgullecen de su poder y se vanaglorian de la autoridad que ejercen sobre otros hombres o naciones como si ellos tuvieran el poder total y absoluto. Así vemos a las personas dictar leyes injustas, aplastando muchas veces a la misma nación que dicen representar. Son simplemente personas jugando con el poder y la autoridad que se les ha concedido para propósitos y fines benéficos. Ellos los usan para otros propósitos. Pero ese poder no prevalece. Es lo que dice en la apreciación del Señor Isaías 40, versículo 21 en adelante. ¿No sabéis? ¿Ustedes no saben? ¿Nunca han oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? ¿Acaso son ignorantes ustedes que son mi pueblo y tienen que conocerme? Él, Dios, está sentado sobre el círculo de la tierra cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Así de fácil es para Dios no solo crear, sino sustentar su universo. Pero el versículo 23 es muy duro para quienes creen que tienen poder y autoridad. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Así son todos los poderosos de esta tierra, pero el Señor es el Todopoderoso. Y Él los ve y los interpreta como cosa vana, como nada, como si nunca hubiesen existido. Por eso es asombroso ver a un Dios de esa naturaleza revelado a través de las Escrituras. Y esto es lo que lamentablemente mucha gente se pierde por no ver las grandes obras de Dios. Se someterán a ti tus enemigos. Dios es el único que tiene poder y autoridad absoluta. Sabiduría, conocimiento profundo, poder y autoridad. Eso muestra la naturaleza de sus obras que se originan en Dios. Y en tercer lugar, por la salvación de su pueblo. Por la salvación de su pueblo, versículos 6 y 7. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. En medio de decir que las grandes obras de Dios asombran a los hombres, y sin embargo los hombres, la mayoría de ellos, se rebelan contra Él. No obstante, hay un pueblo que Él escogió y por el cual Él ha hecho una obra de salvación y de liberación gloriosa. Versículo 6 utiliza dos elementos mirando retrospectivamente a la historia. Volvió el mar en seco. Obviamente se está refiriendo al cruce del Mar Rojo, cuando el Señor dividió las aguas y permitió que su pueblo pasara
en seco y que sus enemigos fueran ahogados en el mismo lugar donde encontraron salvación los suyos. Esta es la liberación de la esclavitud. El Señor sacó de la esclavitud a su pueblo de Israel. El único Dios verdadero dejó su huella al liberar a su pueblo de la esclavitud, dividiendo las aguas del Mar Rojo. Pero no solo eso, sino que sabemos la historia, lo condujo por el desierto durante 40 años para poder pulir su carácter y para probar su corazón, Deuteronomio capítulo 8, para probar lo que había en vuestro corazón. Por eso los llevó por la aflicción, esos 40 años por el desierto, los mantuvo con maná que descendía del cielo y con agua que brotaba de la roca en una forma milagrosa y gloriosa. ¿Para qué? Para poder posteriormente introducirlos en la tierra prometida, en la tierra que fluye leche y miel. ¿Qué pasó cuando los introdujo a través de Josué? Tomaron el arca y el Señor les indicó claramente que los sacerdotes que llevaban el arca debían ir delante, y cuando el agua llegara a los tobillos en el Jordán, entonces el agua se abriría y podrían pasar en seco todo el resto del pueblo ya a tomar posesión de la tierra prometida. Y esta es la salvación en pasado y en futuro, y también para nosotros, porque nos está diciendo que un día el Señor nos sacó de la esclavitud del pecado cuando el Espíritu Santo aplicó el Evangelio de Jesucristo a nuestro corazón. Pero nos dice también que Él nos seguirá sosteniendo durante todo este peregrinaje por el desierto espiritual de este mundo hasta abrir el Jordán y llevarnos a la tierra prometida, a la Canaán celestial. Esto es maravilloso. ¿Qué obra más grande nosotros podemos pensar leyendo todas las Escrituras, mostrando la Biblia, todo lo que Dios ha hecho? Pero qué obra más grande y gloriosa y más sublime es mirar la cruz de Cristo. Por eso, hermanos, cuando venga a la iglesia, no piense que viene a escuchar la voz de un hombre falible, sino piense que viene a escuchar la descripción del Dios de la Biblia. El único Dios verdadero. Este Dios glorioso que nos miró con compasión y nos dio vida cuando estábamos muertos. Este Dios glorioso que cortó las cadenas de la esclavitud del pecado. Este Dios glorioso que nos sostiene y nos sostendrá hasta el día en que nos llevará a la presencia bendita de nuestro Señor. Así ha hecho con la iglesia. Así seguirá haciendo. Y así seguiremos entonces llamando a todos que vengan y vean las grandes obras de Dios y glorifiquen su nombre. Vengan y se postren delante del único Dios verdadero. Versículo 5, venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Vengan y vean la grandeza de sus obras, la perfección de sus obras y la bondad inherente en sus obras. Por lo tanto, alabamos al Señor por la grandeza de sus obras. Por su naturaleza y por su constancia o persistencia. Venid y ved las obras de Dios. Noten cómo no solo está haciendo, no está mirando al pasado diciendo, bueno, eso es lo que Dios hizo, ahora ya no hace eso. No. Está diciendo, venid y ved las obras de Dios. Está en presente. Vengan ahora y vean las obras de Dios. Yo les estoy dando un ejemplo simplemente de lo que Dios hizo en el pasado con el pueblo. Pero ahora ustedes tienen que venir y seguir deleitándose en las obras de Dios. Es un presente continuo. Dios sigue obrando. Como en el primer siglo, cuando muchas personas, 3.000 personas llegaron al conocimiento de la verdad en la primera predicación de Pedro, así también hoy sigue Dios salvando. Vengan y asómbrense con lo que Dios es. ¿Cómo quisiéramos que más personas pudieran ser asombrados por esto y no ver solamente un asunto cultico, religioso, sino que vean al Dios verdadero en su gran dimensión y puedan adorarlo? Venid y ver las obras de Dios. Él señorea con su poder, no dice señoreó, Él señorea con su poder, dice para siempre. Para siempre, ahí está la continuidad de sus obras. La invitación es que en el presente vengan y vean las obras de Dios que muestran que Él es el Señor y siempre lo ha sido.
Todavía sigue liberando a esclavos del pecado, secando las aguas del mar de la muerte y la perdición. Todavía sigue introduciendo a sus redimidos a la Canaán celestial por medio de su glorioso evangelio. Todavía Dios sigue haciendo eso. Por eso es un mensaje siempre presente, por eso la palabra de Dios es siempre pertinente, por eso Dios es el que debe resplandecer en los corazones de las personas siempre. Y estas obras también provocan una influencia poderosa en sus enemigos y en el pueblo de Dios. Dice, cuán asombrosas son tus obras. Vengan y vean las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Los rebeldes no serán enaltecidos. Provoca o influencia temor y reverencia. Temor para sus enemigos o terror para sus enemigos. Reverencia y confianza para los suyos. Porque nosotros podemos ver las obras de Dios y cómo nos han hecho tanto bien las personas que no conocen al Señor. Ven al Señor y las obras de Dios con terror. Nosotros las vemos con temor reverente. Un creyente se deleita en las portentosas obras de Dios, mientras que sus enemigos tiemblan y desfallecen ante su extraordinario poder. Vengan y vean las obras de Dios. Este es un llamado a todos sin excepción. Vengan y vean las obras de Dios. Contemplen al Señor de la gloria sentado a la diestra del Padre, después de haber entregado su vida en expiación por el pecado. Vean cuánta belleza hay en Él, cuánto poder, cuánta autoridad, cuánta sabiduría. Vengan y alaben al Dios único y verdadero por sus gloriosas obras en favor de los hombres. Vean al Señor de la iglesia, su Redentor, y doblen sus rodillas ante su presencia. Sigan contemplando sus obras con asombro, reverencia y gratitud. No somos nosotros los protagonistas de la iglesia, es el Señor. Somos nosotros los receptores de su infinito amor. Nada más que eso. Es difícil. A veces es difícil. Uno quisiera que muchos otros pudiesen contemplar al Dios de la Biblia. Que muchos otros puedan ver lo que nosotros por gracia podemos ver. Pero la mayor parte de la gente tiene una venda en sus ojos. Y no pueden contemplar a este Dios. A este Dios que vio el salmista obrando poderosa y maravillosamente entre su pueblo. Nosotros necesitamos también como iglesia de Cristo quitar definitivamente al hombre del lugar en el cual lo hemos puesto dentro de la iglesia y colocar y entronar a Dios donde siempre ha tenido que estar. Hay una iglesia humanista preocupada de lo que nosotros o los hombres pensamos, de los sentimientos y emociones de los hombres y no preocupados de la gloria de Dios. Dios ha opacado muchas veces entre su propio pueblo porque no somos capaces de reflejarlo como debiésemos. El Señor nos lleve a obedecer al salmista, ir y ver las grandes obras de Dios y alabarlo por lo que Él ha hecho. En segundo lugar, versículos 8 al 12, el salmista pide que alaben a Dios por su gran bondad en la aflicción. Por su gran bondad en la aflicción. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios y hacer oír la voz de su alabanza. Allí está el llamado. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. En los primeros 7 versículos, el salmista hace un llamado general a aclamar a Dios por sus poderosas obras. A partir del versículo 8 y hasta el 12, su llamado es alabar al Señor es más específico.
Ahora tratará de la circunstancia particular que vivió Israel cuando sus enemigos prevalecieron circunstancialmente contra ellos. Ahora va a mostrar que había una aflicción y un sufrimiento tremendo que ellos tuvieron que enfrentar. Y el salmista va a decir que en ese sufrimiento la bondad de Dios fue manifiesta. Los versículos 10 al 12 expresan la profundidad del sufrimiento. Comenzando en el verso 10, antes de la vívida descripción de la aflicción, el salmista reconoce la absoluta soberanía de Dios en la aflicción. Noten lo que dice el versículo 10. Porque tú, Señor, nos probaste, nos ensayaste, podríamos, ¿cierto?, agregar también allí, tú nos ensayaste como se afina la plata. Tú nos metiste en la red, tú pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, tú hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Señor, en definitiva, reconocemos que tú eres el autor de todo esto. No es casualidad, no es un accidente, no es mala suerte como dice la gente. No. Señor, tú eres el autor, tú eres el origen de toda esa aflicción que nosotros pasamos. Y alguien dice, pero pastor, no diga eso. ¿Cómo decir eso? Que el Señor es el que está detrás de todo esto. Sí, es el Señor el que está detrás de todo esto. Porque tú nos probaste, oh Dios. Es el Señor quien gobierna y maneja todas las circunstancias. Es el Señor quien gobierna y maneja todas las aflicciones por las cuales su pueblo pasa. Históricamente, cuando Israel salió de Egipto, cuando fue al monte, ¿cierto?, Horeb, al monte de Dios, para recibir la ley de parte de las manos de Moisés, ¿por dónde los condujo el Señor después a la tierra prometida? Había un camino muy corto que en poco tiempo llegaban y podían entrar a Canaán, pero el Señor los guió por otro camino, conforme a su voluntad. Y ese camino fue doloroso para ellos. Y ese camino fue perjudicial en un sentido para ellos, porque finalmente pecaron, se rebelaron contra el Señor y el Señor los condenó a vagar durante 40 años por el desierto. Pero allí hizo su tarea precisamente a través de la aflicción. ¿Quién estaba detrás de aquello? Era el Señor. El Señor es la fuente de la aflicción, directa o indirectamente. Tú nos metiste en la red, tú pusiste aflicción sobre nuestros lomos. En otras palabras, tú has causado esto. Reconocieron la mano de Dios en sus angustias. El enemigo más fuerte y audaz del pueblo de Dios no tiene más poder que el que Dios le ha concedido. Estas aflicciones no podrían haberle sobrevenido sin el permiso divino. Todos los sufrimientos son enviados por Dios o permitidos por Dios, lo que es lo mismo, el origen siempre es Dios. Pensemos en Job. La aflicción propiamente tal, que le propinó, ¿cierto?, esa terrible aflicción fue Satanás. Pero ¿quién es el que autorizó a Satanás para que produjera eso en Job? Dios. Podía no haberlo hecho, pero él lo hizo. Y Job tenía una sabiduría extraordinaria, dada por Dios, por supuesto, porque si ustedes se fijan, él no solo entendió que los sabeos, los que lo asaltaron, ¿cierto?, y se llevaron todos sus bienes, eran los enemigos. No solo entendió que circunstancias providenciales a través del viento y todo eso que cayó sobre, cayó el techo de la casa sobre sus hijos, fue lo que los mató a sus hijos, sino que él tenía también un tercer protagonista en el hecho. ¿Qué dice? Cuando vio todo perdido, Jehová dio y Jehová quitó. O sea, él entiende que Dios estaba detrás de eso. Y de hecho, cuando nosotros vemos todos los discursos de Job en adelante, cuando le refuta a sus enemigos, siempre está acudiendo a Dios para que le dé la razón, porque sabe que el origen es Dios. No entiende por qué, pero sabe que Dios es el que está detrás de la aflicción. Hermanos, todas las aflicciones por las cuales nosotros hemos pasado y pasaremos hasta el día en que estemos en la presencia de Dios, son permitidas por Dios,
son circunstancias que Dios pone delante nuestro con propósito sublime. Y por eso entonces, lo primero que hace el salmista es establecer este principio permanente. Todos los sufrimientos son enviados por Dios o permitidos por Él. Dios es también soberano en el sufrimiento de su pueblo. Nada escapa a su control. Nada, absolutamente nada. Los creyentes que están sufriendo persecución en los países musulmanes, donde si confiesan verdaderamente que Jesús es el Señor, son asesinados, ese sufrimiento también está permitido por Dios. Como alguien dijo, Dios tuvo un hijo sin pecado, pero no tiene ningún hijo que no pase por pruebas. Dios tuvo un hijo, solo un hijo sin pecado, pero no tiene ningún hijo que no pase por pruebas. El Señor purifica la vida de los suyos con tragos amargos, pule nuestro carácter con dolor, afina nuestra vida llevándonos por caminos sinuosos y difíciles de transitar. Del mismo modo como el trigo debe ser molido para ser transformado en harina y así nutrir a quienes participan de él, así también debemos pasar por el molino del sufrimiento, conforme a la voluntad de Dios, para que el Señor extraiga de él el resultado deseado conforme a su propósito que tiene para cada uno de nuestras vidas. El poeta utiliza una serie de expresiones, de figuras expresivas para exponer la angustia por la que había pasado el pueblo. No es una lista exhaustiva, obviamente, pero sí es una lista descriptiva de la aflicción. Y son todas expresiones de dolor. Primero habla de estrechez. Versículo 11, nos metiste en la red, dice, nos metiste en la red. También esto se puede traducir de una manera distinta como nos has traído a confinamiento. También otros traducen, nos has llevado a la cárcel. Porque ese es el sentido. Es decir, están en un lugar confinado bajo ese lugar, bajo esas o tras esas paredes, sin posibilidad alguna de salir de allí. Ese es el sentido. Es decir, hay situaciones durísimas y de hecho esas son las situaciones que nos llevan a decir, Señor, ten misericordia y ten compasión de nosotros, porque no podemos salir por nuestra propia fuerza. No somos capaces. Muchas veces ni siquiera dependen de nosotros. La idea es de estrechez, como dije, de confinamiento. El alma a veces parece estar rodeada de problemas de los cuales no hay escapatoria. Ese es el punto aquí. Del mismo modo que es muy difícil también que un pez que es atrapado en una red pueda zafarse de ella, así también nos vemos en circunstancias que escapan a nuestro control. Segundo, opresión. Dice, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, algo difícil de llevar, algo difícil de sostener. Y habla literalmente de los lomos, que es el lugar de más fuerza del ser humano, y particularmente en el hombre. Y dice, pusiste una carga sobremanera pesada, imposible de sobrellevar. Fíjense, imposible de escapar del confinamiento, imposible de sobrellevar esta carga. Has puesto una carga opresiva sobre nosotros. De ahí el concepto de opresión. Los lomos se mencionan como el asiento de la fuerza en toda la Biblia. Y la idea aquí es que Él había puesto a prueba sus fuerzas. Él los había probado para ver cuánto podían soportar. Había hecho eficaz la prueba aplicándola a la parte que más podía soportar. Los había probado al máximo, en otras palabras. Tercero, humillación. Dice, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Esa es una expresión poética, por supuesto, figurada, pero apunta al hecho de que los hombres no solo los conquistaron, sino los aplastaron y los humillaron. Tú dejaste que los hombres cabalgaran sobre nuestra cabeza. La cabeza se menciona como la parte más noble y la idea es que los sufrimientos no solo habían alcanzado
el hecho de haber sido derrotados por sus enemigos, sino tratados por sus conquistadores con la mayor indignidad y tiranía. Sus enemigos los habían insultado, despreciado, degradado. Es decir, no valen nada, no sirven nada, lo habían humillado públicamente. No era extraño que los pueblos antiguos, cuando conquistaban a otras naciones, llevaran cautivos y a los cautivos los exhibían públicamente para mostrar que estaban vencidos completamente. De esa manera los humillaban. Humillación, así es el sufrimiento. El sufrimiento nos humilla, el sufrimiento nos hace ver que no tenemos la capacidad de poder salir de él y al mismo tiempo nos dice, mira, tu orgullo no sirve de nada aquí. Desesperación es el otro concepto que muestra la aflicción. Pasamos por el fuego y por el agua. Siempre en la Biblia, el fuego y el agua son sinónimos de aflicción, de pasar por dificultades grandes. Cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Y si por las aguas, no te anegarán, ni la llama arderá en ti. Esa es la promesa del Señor en Isaías 43:2. Pero es también aquí una realidad. Desesperación, esto provoca una desesperación increíble. Es como si los hubiera hecho pasar a través de llamas ardientes e inundaciones furiosas. En esta representación de la aflicción del pueblo muestra que sus angustias fueron numerosas, variadas y severas, de diferente tipo. Es como si venía nosotros tenemos un dicho, las malas noticias no vienen solas. Y esa es una expresión que nos ayuda aquí en la descripción. Vino una aflicción y otra, y otra, y otra, y finalmente ellos fueron humillados y llegados a un momento donde estaban desesperados. Hay una teología que ha hecho muy mal a la iglesia de Cristo y es la que dice que en realidad el creyente no puede pasar por tanta tristeza. El creyente no puede caer en cierto sentido, en ciertas circunstancias, en desesperación. No, el verdadero creyente y el buen creyente nunca va a llegar a eso, dice. Y resulta que vemos a Job escribiendo o hablando, ¿cierto?, lo que se dice en el capítulo 3. Siempre decimos, Job tuvo paciencia y la Biblia dice que es el hombre más paciente que ha existido. Obviamente, porque el sufrimiento fue de tal magnitud que ninguno de nosotros puede entender hasta dónde este hombre sufrió. Sin embargo, el capítulo 3 de Job muestra que él estaba en una angustia demasiado grande. Versículo 3, perezca el día que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido, sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Afréenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día calamitoso. Versículo 11, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Son las expresiones de un hombre que sufre en extremo, ¿no? No, pero el creyente no puede pasar por eso, ¿sí? ¿De verdad? El hombre que era piadoso, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, dijo eso. Porque no entendía la razón del sufrimiento, por tanto, el sufrimiento a veces nos sobrepasa, está más allá de nosotros. Vemos a Elías que se arranca, ¿cierto?, por causa de Jezabel y se va a una cueva. ¿Y qué dice la Biblia? Que quería morir. Vemos a Pablo que dice que ya fueron más allá de sus fuerzas, fueron probados al punto que perdimos prácticamente la esperanza de permanecer con vida. Hermanos, la Biblia muestra que los seres humanos sí podemos pasar por estas circunstancias y situaciones, pero ¿saben lo que muestra también? Que no nos quedamos allí, porque Dios nos levanta en un momento determinado. El salmista, al mismo tiempo que menciona esto y que reconoce la mano de Dios detrás de la aflicción y que describe con poesía y palabras vívidas lo que es la aflicción, también reconoce la mano de Dios en el propósito que estas aflicciones tenían, y eso es maravilloso. Y es aquí donde vemos su gran bondad por la cual es digno de ser alabado. Dos cosas. Primero, los preservó en medio de la aflicción.
los preservó en medio de la aflicción. Dice, versículo 9, Él es quien preservó la vida de nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. El Señor estaba en la aflicción. A veces pensamos que Dios no está en el momento porque nuestras lágrimas no nos dejan ver realmente que la presencia de Dios está allí con nosotros. Lo podemos decir teóricamente, pero no lo vemos. Nos cuesta ver que el Señor está allí. Pero aquí, ¿qué está diciendo el salmista? Él los preservó en medio de la aflicción. Él es quien preservó la vida de nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Los había protegido en medio de los peligros que amenazaban su vida y no había dejado que sus pies tropezaran para hacerlos caer. Sus enemigos no los aplastaron, ni el fuego los devoró, ni el agua los cubrió y los ahogó, porque Dios los defendió. Dios los defendió. Y eso, hermanos, nos cuesta mucho verlo nosotros en el momento, como digo. Es muy difícil de percibirlo, pero nuestros sentimientos y emociones no están por sobre la verdad de Dios. El Señor estaba allí en medio de la aflicción. Y eso es maravilloso. Allí donde se ve su gran bondad. Segundo, los purificó por medio de la aflicción. Los preservó en la aflicción, los purificó por medio de la aflicción. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Este era el propósito de Dios al llevar a su pueblo por la aflicción. Que su carácter sea refinado, que sea moldeado para fines dignos. Como se refina la plata en el fuego, así Dios había probado la realidad de su fe, esperanza y paciencia. Esa fue la razón que dio en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, la misma razón. Nos hizo tener hambre, dice, los afligió para posteriormente hacerles bien, para saber lo que había en vuestro corazón. Y aquí una cosa práctica, muchas veces pedimos, Señor, sácame de esta aflicción y este dolor tan grande que no soporto más, Señor, libérame de esto. Y saben, si el Señor lo hiciera en el mismo momento en que nosotros se lo pedimos, cuando empieza nuestra aflicción, entonces nunca podríamos ser moldeados a la imagen de Cristo. Gracias al Señor porque no responde la oración de esa manera. Nos lleva por medio de la aflicción para sacarnos mejor que con lo que entramos al sufrimiento. Algunas personas de la historia de la iglesia, algunos teólogos han dicho, la suma es que aunque Dios a veces puede castigar severamente a su propio pueblo, Él siempre le da un resultado feliz y gozoso. Dios pone a su pueblo en problemas para que sus consuelos después sean más dulces y que su aflicción produzca así el fruto apacible de justicia que hará del lugar más pobre del mundo un lugar rico. La última frase es extraordinaria. Y nos sacaste abundancia. Podríamos meditar y estar allí por días enteros meditando en esta frase. Y nos sacaste abundancia, pero ¿después de qué? Después de pasarnos por la prueba, después de colocarnos en la fragua, después de haber consumido la escoria de nuestros pecados, después de habernos purificado y llevado a ser mejores hijos de Dios. Los problemas del pueblo de Dios serán llevados por Él al más bendito y glorioso resultado. Y nos sacaste abundancia. Qué preciosa manera de mostrarnos su gran bondad. Por ello, dice el versículo 8, bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Vengan todos y vean, este es el único Dios verdadero, lleno de bondad, lleno de gracia, lleno de misericordia, lleno de compasión con nosotros. Alaben al Señor por sus grandes obras, alaben al Señor por su bondad en la aflicción. Finalmente, y en forma más breve, el salmista llama a alabar a Dios por su gran misericordia. Versículos 13 al 20. Ahora es la experiencia propia. Ahora es lo que él mismo ha experimentado. Ahora no representa solo al pueblo en términos globales y plurales, sino singularmente. Él empieza a ver lo que Dios ha hecho en su propio corazón. Yo quiero destacar algunos versículos. Versículo 13 y 14. Entraré en tu casa con holocausto, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. ¿Cuándo oró? Cuando estaba angustiado.
cuando estaba en aflicción. El salmista hace personal su gratitud al Señor. Tenemos el reconocimiento de la misericordia de Dios. Y esto es lo tercero, alabar a Dios por su gran misericordia. Fíjense, allí en el versículo 14, dice que, versículo 13 al 15, dice que ahora Él puede pagar los votos, es decir, cumplir el compromiso que hizo con Dios cuando oró, pero cuando oró, ¿dónde? En su aflicción. Es decir, Él estaba anticipando que Dios iba a responder a su aflicción. ¿Pero por qué iba a responder Dios? Por su pura misericordia. Y por eso el salmista dice que hará ofrendas al Señor, ofrendas excelentes, por eso menciona holocausto de animales engordados, con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio, bueyes y machos cabríos. Esa es una expresión de abundancia en cuanto a los sacrificios que iba a ofrecer. Lo que había prometido en su angustia. Luego en los retratos de Dios con su alma que había provocado su agradecimiento. Versículo 17. A Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. A Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Clamó al Señor y el Señor le oyó. Esta última frase es muy descriptiva, porque la segunda cláusula del versículo da a entender que la alabanza, exaltación al Señor estaba, y así dice el hebreo, como doblada bajo su lengua. Es decir, esta última frase, me refiero a, y fue exaltado con mi lengua. Es una expresión muy interesante que nos ayuda a ver que él tenía lista la alabanza cuando el Señor respondiera a la oración. Es una anticipación de lo que Dios iba a hacer. Un canto de alabanza estaba bajo mi lengua. Se puede traducir de esa manera. El significado parece ser que el poeta estaba tan seguro de una respuesta favorable a su oración que tenía listo un himno de alabanza que cantarían tan pronto como estuviera la ayuda solicitada. ¿Por qué llegó a esa convicción? Fue capacitado por la fe y la esperanza para darle gloria cuando el Señor derramara su misericordia. Hermanos, nosotros somos prontos para pedir, pero tardos para agradecer. Muchas veces estamos llenando nuestra boca y nuestras oraciones de peticiones, pero somos tardos para agradecer. El salmista está diciendo, no, mi propia experiencia me dice esto, Dios ha hecho bien a mi alma y por eso yo le alabaré. La invitación, vengan todos y escuchen. Versículo 16, venid, oíd todos los que teméis y contaré lo que ha hecho a mi alma. Todo lo que Dios ha hecho en favor de él y del pueblo de Israel era por pura misericordia. Todo lo que Dios ha hecho bueno con nosotros es por pura misericordia también. Y por eso termina con esa conclusión extraordinaria, bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. El llamado es a todos los que amaron verdaderamente a Dios para que escuchen lo que Él había hecho, a fin de que Él pueda ser debidamente honrado y que se le dé la alabanza debida. La experiencia del hombre piadoso de la misericordia divina debe contarse a una audiencia apropiada. Debemos prorrumpir en voz alta, aclamad a Dios con alegría, toda la tierra, todas las personas, porque Dios ha hecho grandes cosas con nosotros. Sus obras son gloriosas, son expresivas de su carácter, llenas de amor y compasión. Su bondad en la aflicción ha sido evidente y seguirá siendo así. Y Él es digno de ser alabado por su gran misericordia. Dice, no echó de sí mi oración, está diciendo que siempre escuchó la oración, que siempre oyó su súplica, su ruego, su clamor, cuando estaba en angustia, pero al mismo tiempo también nunca echó de sí, o de Él, quiero decir, su misericordia. Nunca dejó de amarlo, nunca dejó de extenderle su gracia. Este es nuestro Dios, este es el único Dios verdadero.
no hay otro como Él. No hay otro como Él. Padre, te alabamos, te damos gracias, Señor. Perdónanos por ser tardos en alabarte como es debido a tu nombre, a tu grandeza, a tu perfección, a tus obras preciosas. Perdónanos, Señor, porque a veces pasa a ser un simple ritual lo que hacemos. Perdónanos, Señor, cuando nuestro corazón no está lleno de gratitud. Porque aún en el dolor más grande, tú estás trabajando con nosotros. No sabemos la razón, tampoco sabemos el porqué en el momento, pero sí sabemos que tú estás haciendo algo que resultará en bendición de tu pueblo. Señor, guíanos, dirígenos, glorifica tu nombre por medio de nuestras vidas y que digamos a todo el mundo, vengan y vean y conozcan al único Dios verdadero. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.